1984, por George Orwell, parte 86. Había capitulado. Eso era ya seguro. En realidad, lo comprendía ahora. Había estado expuesto a capitular mucho antes de tomar esa decisión. Desde que le llevaron al Ministerio del Amor, e incluso durante aquellos minutos en que Julia y él se habían encontrado indefensos, espalda contra espalda, mientras la voz de hierro de la telepantalla les ordenaba lo que tenían que hacer. Se dio plena cuenta de la superficialidad y frivolidad de su intento de enfrentarse al partido. Sabía ahora que durante 7 años lo habían vigilado la policía del pensamiento como si fuera un insecto, cuyos movimientos se estudian bajo una lupa. Todos sus actos físicos, todas sus palabras e incluso sus actitudes mentales habían sido registradas o deducidas por el partido. Incluso la motita de polvo blanquecino que Winston había dejado sobre la tapa de su diario. La habían vuelto a colocar cuidadosamente en su sitio. Durante los interrogatorios le hicieron oír cintas magnetofónicas y mostraron fotografías. Algunas de estas recogían movimientos en que Julia y él habían estado juntos. Sí, incluso ya no podía seguir luchando contra el partido. Además, el partido tenía razón. ¿Cómo iba a equivocarse el cerebro inmortal y colectivo? ¿Con qué normas externas podían comprobarse sus juicios? La cordura era cuestión de estadística. Solo había que aprender a pensar como ellos pensaban. Claro que sí. El pizarrín se le hacía extraño entre sus dedos estropeados, entorpecidos. Empezó a escribir los pensamientos que le acudían. Primero escribió con grandes mayúsculas: la libertad es la esclavitud. Luego, casi sin detenerse, escribió debajo: 2 y 2 son 5. Pero luego sintió cierta dificultad para concentrarse. No recordaba lo que venía después, aunque estaba seguro de saberlo. Cuando por fin se acordó de ello, fue solo por un razonamiento. No fue espontáneo, escribió. El poder es Dios. Lo aceptaba todo. El pasado podía ser alterado. El pasado nunca había sido alterado. Oceanía estaba en guerra con Asia Oriental. Oceanía había estado siempre en guerra con Asia Oriental. Jones, Aronson y Rutherford eran culpables de los crímenes de que se les acusó. Nunca había visto la fotografía que probaba su inocencia. Esta foto no había existido nunca. La habían inventado para él. Recordó haber pensado lo contrario, pero estos eran falsos recuerdos, productos de un autoengaño. Qué fácil era todo, rendirse, y lo demás venía por sí solo. Era como andar contra una corriente que le echaba a uno hacia atrás por mucho que luchara contra ella. Y luego de pronto se decidiera uno a volverse y nadar a favor de la corriente. Nada habría cambiado sino la propia actitud. Apenas sabía Winston por qué se había rebelado. Todo era tan fácil, excepto todo podía ser verdad. Las llamadas leyes de la naturaleza eran tonterías. La ley de la gravedad era una imbecilidad. Si yo quisiera, dicho por O'Brien, podría flotar sobre este suelo como una pompa de jabón. Winston desarrolló esta idea. Si él cree que está flotando sobre el suelo
y yo simultáneamente creo que estoy viendo flotar, ocurre efectivamente. De repente, como un madero de un naufragio que se suelta y emerge en la superficie, le acudió este pensamiento. No ocurre en realidad, lo imaginamos. Es una alucinación. Aplastó en el acto este pensamiento levantisco. Su error era evidente, porque presuponía que en algún sitio existía un mundo real donde ocurrían cosas reales. ¿Cómo podía existir un mundo semejante? ¿Qué conocimiento tenemos de nada si no es a través de nuestro propio espíritu? Todo ocurre en la mente y solo lo que allí sucede tiene una realidad. No tuvo dificultad para eliminar estos engañosos pensamientos. No se vio en verdadero peligro de sucumbir a ellos. Sin embargo, pensó que nunca debían habérsele ocurrido. Su cerebro debía lanzar una mancha que tapara cualquier pensamiento peligroso al menor intento de asomarse a la conciencia. Este proceso había de ser automático, instintivo. En neolengua se llamaba paracrimen. Era el freno de cualquier acto delictivo. Se entrenó en paracrimen. Se planteaba proposiciones como estas. El partido dice que la Tierra no es redonda y se ejercitaba en no entender los argumentos que contradecían a esta proposición. No era fácil. Había que tener una gran facultad para improvisar y razonar. Por ejemplo, los problemas aritméticos derivados de la afirmación 2 y 2 son 5 requerían una preparación intelectual de la que él carecía. Además, para ello se necesitaba una mentalidad atlética, por decirlo así. La habilidad de emplear la lógica en un determinado momento y en el siguiente desconocer los más burdos errores lógicos. Era tan precisa la estupidez como la inteligencia y tan difícil de conseguir. Durante todo este tiempo no dejaba de preguntarse con un rincón de su cerebro cuánto tardarían en matarlo. Todo depende de ti, le había dicho Brian. Pero Winston sabía muy bien que no podía abreviar ese plazo con ningún acto consciente. Podría tardar 10 minutos o 10 años. Podían tenerlo muchos años aislado, mandarlo a un campo de trabajos forzados o soltarlo durante algún tiempo como solían hacer. Era perfectamente posible que antes de matarlo le hicieran representar de nuevo todo el drama de la detención, interrogatorios, etc. Lo cierto era que la muerte nunca llegaba en un momento esperado. La tradición, no la tradición oral, sino un conocimiento difuso que le hacía a uno estar seguro de ello, aunque no lo hubiera oído nunca, era que le mataban a uno por detrás de un tiro en la nuca. Un tiro que llegaba sin aviso. Cuando le llevaba a uno de celda en celda por un pasillo. Un día cayó en una ensoñación extraña. Se veía a sí mismo andando por un corredor en espera del disparo. Sabía que se dispararían de un momento a otro.